Nunca nos parecemos más a Dios que cuando tomamos la decisión de usar nuestra boca para bendecir, pero nunca nos parecemos más al diablo que cuando tomamos la decisión de usar nuestra boca para calumniar a otros. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y estamos comenzando una nueva semana, un nuevo trimestre. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Ya huele a pavo, ya huele a yo no olvido el año viejo. Qué barbaridad. Sí. Sí, para algunos... Faltan 5 para las 12. Sí. No, de verdad, hoy ya comienza. También aguinaldo, también Sí. a gastos, también huele a otro montón de cosas. Celebraciones, Sí, tal vez. visitas de fuera. Sí, sí. O visitas afuera, Sí, algunos que se van. y también a tráfico, Sí. a Teléfonos nuevos. Ojalá. A camisas nuevas, ojalá. Sí. Alguien nos dijo el otro día, ustedes se ponen de acuerdo, ¿no? Y la respuesta, no nos ponemos Sí. de acuerdo, solamente que las grandes mentes piensan igual. Y las pequeñas también. Sí, Pero que sí creo que aprendimos en la casa la misma paleta de colores. Yo creo que sí. Esa es una. Y otra es que Julio me regala su camisa cuando se va haciendo más grande. ¿Esta me la regalaste tú? Sí. Y me Sí. queda bien, mira. Sí. Voy a ver a quién se la voy dejando. Mira, aquí estamos para comenzar una serie nueva. Algo que vamos a hablar esta semana. Muy práctico, Sí. muy práctico. Vamos a hablar de la necesidad que tenemos de huir del uso diabólico de nuestra lengua. De hecho, escapa del uso diabólico, del diabólico uso de tu lengua. De hecho, se llama huye. Huye. Huye del uso diabólico. Del diabólico uso de tu lengua. Sí. Eso suena como un trabalengua. Sí. Pero realmente lo que estamos viendo es que la lengua que puede ser una Sí. bendición, puede ser usado Sí. para la bendición, ¿verdad? Que debe ser usada para bendecir, dice la Biblia, puede también ser usada por nosotros los que somos creyentes para hacer parche a algunas personas, Sí. especialmente cuando la usamos para calumniar a otros. Sí. Y vamos a aprender un principio, de la Escritura, muy de Dios, que creo que debería sacudirnos a los que somos creyentes. Nunca nos parecemos más a Dios que cuando decidimos bendecir con nuestra boca a alguien. Y nunca nos parecemos más al diablo que cuando decidimos calumniar con nuestra boca a alguien. Uy, va a decir alguien, hermano, ¿cómo que como yo no me parezco al diablo? Ajá, Pues, no no sé. sé. De hecho, Hasta los cachos te veo. bueno, el diablo no tiene cachos, ¿verdad? Por eso. Porque te iba a decir que vemos que hay claramente en la Biblia aparece una relación entre el diablo, voy a decirlo específicamente, entre el diablo, el infierno y Satanás. El diablo y Satanás son lo mismo, pero entre el diablo, el infierno y Satanás, con nuestra lengua cuando lo usamos mal. Sí. Súper claro. Sí. El juego de palabras que se utiliza en la Biblia para describir a los que son calumniadores es Sí. tremendo. Te llevo algunos pasajes Ok. y entremos directamente. Tómate un cafecito porque ya se te oye. Yo te dije, alguien me dijo, mira, hermano, yo creo que hermano Julio no tiene café ahí porque nunca toma. Y usted ¿Cómo no? toma un montón. Yo le dije, me estás criticando, me estás calumniando. Qué barbaridad. ¿Cómo Pero no? sí, y yo voy a tomar esta parte de lo que te echa el cafecito. La Biblia ocupa el término diabolos para hablar de lo que nosotros pudiéramos hacer. Te doy aquí 3 pasajes de las Escrituras. Ok. 1 Timoteo 3:11, cuando Pablo le está dando a Timoteo el paquete de requisitos que los que aspiran a ser diáconos deben tener y luego Sí. sus esposas deben tener. Dice Ancianos, que claro. las mujeres de los diáconos, dice, asimismo sean honestas, no calumniadoras, Sí. sino sobrias, fieles en todo. Sí. La expresión no calumniadoras literalmente quiere decir no diabolos, Sí. no diablas, si nosotros pudiéramos transliteralizar la Tremendo. palabra. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 3, cuando se está describiendo los tiempos peligrosos que van a venir al final de los días, Sí. que es lo que estamos viviendo ahora básicamente, dice que en estos tiempos van a haber gente sin afecto natural, que yo siempre he conectado esto con la altísima proporción de divorcios, de rechazo hacia la tercera edad que hay, del desapego Sí. hacia los padres, de todo eso que hay, sin afecto natural, implacables, calumniadores.
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Dice que calumniadores literalmente quiere decir Diábolos. 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 Y quizás. Diablos. Ay, por si quieres más cafecito. Yo creo que cuando hablamos de esta expresión, calumniadores, y pienso en este pasaje específico que habla de los postreros tiempos. Creo que una parte a veces de la calumnia, tú sabes, funciona cuando uno está muy en secreto, muy en lo personal. Y funciona ahora también mucho por las redes sociales. Sí. Cuando yo me destapo para hablar mal de alguien más. Luego, en Tito capítulo 2, cuando está hablando de las mujeres que debían ser las modelos, Sí. pero ahora no estoy hablando de las modelos de Vogue, ¿verdad? Sino que las modelos en la iglesia. Las mujeres referentes, La diríamos. mujer referente dice que las ancianas asimismo sean reverentes, no referentes, sino reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. No calumniadoras literalmente quiere decir no diábolos, no diablas. O sea, es que hay un aspecto del diablo que es precisamente eso. El diablo es hábil para acusar, señalar. Pero no solamente para señalar, porque tú sabes, cuando usamos el término señalar, a menudo decimos, sí, es que está señalando algo que es cierto, pero el diablo es padre de mentira. Sí. A veces es hábil para señalar algo que no es verdad, es mentira, hacerlo parecer verdad y tergiversarlo de manera que dañe a la otra persona con eso que está señalando. Entonces, la calumnia tiene muchísimo que ver con medias eso. verdades. Que medias verdades es un eufemismo, ¿verdad? Medias verdades son mentiras totales. Sí, pero medias verdades es que lleva algunos elementos de verdad. Pero lo importante quizás aquí de entender es que la calumnia tiene una intención siempre, y es dañar a la otra persona. Aquí está la definición de calumnia. Literalmente, la idea de calumnia es la forma de entender calumnia, ¿verdad? Es la acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. No siempre falsa, creo yo. Yo creo que a veces puedes llevar verdad, pero el propósito es lo más importante. Sí. Sí, yo no sé si... yo creo que... yo no sé si será o no será. O sea, ahora no sé. Déjame ver la... Sí, calumnia. La definición de la reina... ¿De cuál reina? De la reina. ¿Reina? De la reina... ¿Valera? No, de la reina de la Real Academia Española. De la Real Academia Española es acusación falsa. Hecha maliciosamente para causar daño. Es que la acusación es falsa. Ajá. Lo que quiere decir es que no siempre lleva elementos de mentira. Ajá. Lo que siempre lleva... No, la acusación falsa es cuando tú querés... No sé, es falsa, pero no es mentirosa. No. La acusación busca dañar a la persona. De hecho, no, es que lo que siempre es el propósito de dañar. Pero la acusación es falsa. De hecho, la otra forma en derecho es imputación de un delito hecha a sabiendas de su falsedad. O sea, sí tiene que ver. Yo sí entendería que puede llevar los elementos de verdad. No sé. Es lo que estamos Andate a pelear con los de la España. Con los de España, porque aquí lo que... Medias verdades. No sé, es posible. El hecho es que tú quieres dañar a la otra persona. Sí. Tú quieres dañar a la otra persona. Tú vas detrás de hacer un daño. Lo que tú estás pensando es chisme. El chisme tiene el deseo de dañar a la otra persona. Y el chisme... sí puede ser de verdad, totalmente. El chisme es una noticia verdadera o falsa, o comentario con que generalmente se pretende indisponer a una persona con otra o se murmura de alguna. Sí. O sea, te estás tratando de dañar a otra persona. Sí. Chisme es el que puede ser verdad o falso. Pero la calumnia es ya vieron, Iván, fíjate que Iván hizo tal cosa y yo creo que es porque lo hizo por tal razón, pero no sabes. O sea, ni siquiera sabes, es una acusación falsa. Sí. O sea, porque tú no tenés la certeza de lo que está sucediendo. Es una conjetura. Quizás eso, es una conjetura. Pero es falso. Una conjetura, desde tu perspectiva, es pudiera falso. Ser. Ajá, pero es falso. Sí. O sea, mientras tú no tenés una acusación que comprueba. A menudo, cuando estamos tratando de resolver un conflicto, a mí lamentablemente me ha tocado mediar en algunos conflictos y a veces yo tengo que decir, pero mira... No te cansas. Sí. Cómo no, Iván, a veces me canso, pero yo a veces tengo que preguntar, mira, pero lo que tú me estás diciendo, tú tenés pruebas de esto. O sea, hay una prueba de esto, porque
porque pudieras tener una sospecha o pudieras tener una... Y yo voy siempre por la misma canción, ¿verdad? Pudieras tener una sospecha, pudieran haber indicios, pudieran haber pruebas o pudieran haber evidencias, pero tú necesitas pruebas antes de afirmar algo como lo que estás diciendo. Porque si no, afirmarlo, si tú no tenés pruebas, es una calumnia. O sea, lo que están diciendo es una calumnia. Saliéndonos un poquito de lo técnico, entre la diferencia entre calumnia, chisme, murmuración, que es otro. Lo que estamos hablando es que nunca nos parecemos más a Satanás que cuando tratamos de dañar a otro con nuestras palabras. ¿Sabes qué es con terceros. ¿Sabes qué es el problema aquí? Quizás aterricémoslo un poquito más. Sí. Ahora, como tú lo haces, aterrizamos un poquito más. Yo creo que un problema con esto es que nos hemos acostumbrado en nuestra cultura cristiana, evangélica, latinoamericana, salvadoreña. Latinoamericana, no sé, yo he oído algunos americanos que... Pues sí, pero como we don't speak English here, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando en español, ¿verdad? Entonces hispanoamericana. Y americana a veces es terrible, ¿verdad? Pero voy a decir, entre nosotros, nos hemos acostumbrado que está ok entre cristianos a veces, ponernos a hablar de otras personas, de cosas que no sabemos, y decir cosas que realmente no nos constan. Y a veces que sabemos, en el fondo sabemos que no todo lo que estamos diciendo es verdad. Y sabemos que estamos dañando la integridad de una persona con lo que decimos. Y nos sentimos bien. Nos sentimos bien. Nos sentimos que sea pecado. Y eso que estamos haciendo es diabólico. Es diabólico. Es satánico. Yo no puedo decir de otra forma. Estamos pareciéndonos al diablo porque estamos usando nuestra lengua de una manera que Dios nunca aprobaría. Sí. O sea, si Jesús estuviera ahí, Jesús diría, esto que están haciendo no está correcto. O sea, a ti no te consta esto que estás diciendo. A veces lo hacemos en familia. A veces hablamos, la familia se reúnen para hablar de alguien más de la familia. Se reúnen para hablar de un hermano que no está ahí presente, o se reúnen para hablar de alguien más de la iglesia que está ahí. O sea, yo entiendo que a veces se reúnen a hablar para hablar del diputado, que no está bien que hablen del diputado, de alguien que no es conocido, pero se reúnen para hablar de alguien que está cercano. Y no hay ninguna convicción de que esto no está bien. Se ha vuelto un deporte. Eso te iba a decir. Yo cuando hablo de Estados Unidos, yo veo ahí que cuando, ahí tengo días de no ir ya, pero en Estados Unidos el deporte nacional parece que son las compras. Ajá. Ahora veo que hay mucho... Ya viene Black Friday, hablando del último trimestre. Pero yo veo que todo el mundo lo que quiere pasear, pero quiere comprar. A veces de esa forma yo veo que entre los creyentes el deporte parece ser hablar de otros. Se reúnen la gente a comer y todo, pero con mucha facilidad, y como que tú estás diciendo, el pasaje, ahora no me acuerdo, está en Proverbios, que dice que el chisme entra como un bocado suave, como un bocado suave, o sea, pero que al final daña, eso es lo que dice, no recuerdo, como te digo, el pasaje exacto, pero creo que entra tan fácilmente que quizás, aunque hay a sabiendas de que está mal, fluye con tanta facilidad que a veces creo que ni lo percibimos. Sí. Y lo que tú estás diciendo, lo que dice estos pasajes y otros más, dice Santiago que la lengua es inflamada por el infierno. Sí. Y estos que hablan de diablo y el otro que yo te decía, que habla de Satanás, esto es algo terrible. Aún peor, fíjate, porque yo te decía, qué tremendo cuando participamos sin ninguna percepción de que esto está malo, porque se ha vuelto algo cultural. Entonces, algunos pecados, y ahora voy a utilizar la palabra como es, ¿verdad? Nosotros tratamos de tener mucho cuidado de no andar diciendo pecado, pero esto es un pecado. Sí. Esto es un pecado. O sea, cuando la Biblia dice diablo, esto es diabólico, o sea, está bien difícil decir, no, mi hermano, pero es un pecadito, solo como el diablo lo hizo, pero no es tan pecado. Sí. Esto es un pecado, ¿verdad? Entonces, algunos pecados se vuelven parte de nuestro paisaje cotidiano y lo dejamos de ver como pecado. Este es uno de ellos. Entonces, y de esos hay un montón, o sea, hay un montonazo, pero estamos hablando de este en particular. Pero es todavía peor cuando, después de haberlo practicado en nuestro grupo, lo agarramos y lo vamos a reproducir en otro grupo después y nos volvemos transmisores de la calumnia. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 18, el que encubre el odio es de labios mentirosos
y el que propaga calumnia es necio. Fíjate, el que propaga calumnia es necio. No sé si tú recuerdas que cuando estábamos migrando estábamos migrando, pero no a Estados Unidos, ¿verdad? Cuando estábamos migrando de solo hacer programas en audio e hicimos los primeros programas en video. Una de las primeras series que hicimos fue una serie de varias semanas, conocíamos programas de 1 hora, sobre la idea de necio. Todas las ideas de necio. Aquí este es uno de los peores necios del libro de Proverbios, porque hay varias formas de hablar de necio. Este es el necio fatuo, insensato. El término literalmente quiere decir, y aquí no quiero ser políticamente incorrecto, ¿verdad? Pero quiere decir literalmente aquel bobo, ¿verdad? El bobo. Sí. Y dice, el que va a propagar lo que ha escuchado en una reunión de alguien que ha hablado mal de otras personas y después le va a decir allá solamente a los de su confianza, ya viste lo que pasó con fulano de tal, fíjate que tal cosa, ¿verdad? Tal cosa. Eso no solamente es un chisme, es una calumnia. Sí. O sea, está hablando mal para dañar a otra persona cuando no le consta. Entonces, es diabólico. Mira, ese pasaje, porque este tema lo platicábamos con Roxanita, que lo estaban estudiando en los grupos de mujeres. Por cierto, si tú eres mujer y eres parte de Vida Nueva, te animo a que seas parte de uno de los grupos Cuidando de Ti, que realmente es muy bueno. Pero compartíamos este pasaje que está en Proverbios, ya siempre que quiero leer sin lentes, me doy cuenta que Proverbios 25, versículo 18, dice, oye, esta expresión, yo no recordaba haberla estudiado, martillo y cuchillo, y saeta aguda. Sí. Es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Y platicamos de esto. Imagínate algo que sea martillo, el martillo es contundente. Ajá. Y que sea cuchillo al mismo tiempo. Sí. Entonces es una cosa terrible. Entonces yo creo, además, porque como lo dice, es martillo y cuchillo. Ajá. Y saeta. Y saeta, o sea que es una flecha además. Pero yo creo que la saeta es en un sentido como un martillo y un cuchillo al mismo tiempo. Ajá. Porque tiene la contundencia del martillo y tiene la penetración que hace. Solo que además se lo puedes tirar desde lejos. No había pensado en eso. La saeta tiene la particularidad que se lo puedes tirar desde lejos. Pero qué terrible. Un martillo y cuchillo son dos cosas de las cuales te cuidas. Con las redes sociales podrías haber dicho también y misil. Desde muy lejos. Porque lo puedes tirar desde muy lejos. Sí. Mira, esto que tú decías de salvadoreños, de latinoamericanos, hace poco estábamos oyendo el término, una explicación del término globalización. Globalismo. Ajá. Yo creo que esto es algo que está en todas las, yo creo que está en todas las culturas. Sí. Esta forma de la iglesia cristiana, sí, de a veces comerse a los otros creyentes. Es que esto es grave. Esto es más grave que lo que la mayoría, y esa es quizá la intención de esta semana, al decir esto es diabólico. Está haciendo yo no quiero ser nunca un agente de Satanás. No. Pero puedo serlo. Puedo serlo. Con mucha facilidad. Bueno, aún peor. Puedo haberme convertido en uno sistemáticamente. Sí. Y estarlo siendo sin haberme dado cuenta. Sí. Y creo que el reto, y pienso que el reto para toda esta semana va a ser darme cuenta de dónde estoy y tomar la decisión de empezar a pelar poco a poco algunos hábitos y decir, yo la voy a parar. Sí. Y vamos a encontrar que algunos de esos hábitos tienen que ver con lo que yo hablo. Sí. Algunos de estos hábitos tienen que ver con quién hablo. Sí, y con lo que escucho. Algunos hábitos tienen que ver con lo que escucho. ¿A quién tengo que parar? Sí. Porque la calumnia tiene que ver, es de dos vías. A veces es con con quién hablo y a quién le abro la puerta. Sí. Con lo que leo, o sea, hay mucho de esto. Y a veces hay que tomar las decisiones de algunos de los que me tengo que apartar. Sí, definitivamente sí. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que nunca nos parecemos más a Dios que cuando tomamos la decisión de usar nuestra boca para bendecir, y nunca nos parecemos más al diablo que cuando tomamos la decisión de usar nuestra boca para calumniar a otros. Y que todo se trata de una decisión. La decisión en este caso es escapar del uso diabólico de nuestra boca
y que es terrible. Podemos ser agentes del diablo y todo se trata entonces de abrir los ojos. Si hemos caído en el error de estar hablando de otras personas, especialmente cosas que a veces ni sabemos, debemos tomar la decisión de nunca más volverlo a hacer. Tremendo, tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, esta semana es para analizar y para tomar decisiones. Dice Santiago que con nuestra lengua todos ofendemos. O sea, esto es algo que no es exclusivo de algunos pocos. Pero si tú eres de esos que ha hecho de esto una marca de tu vida, una forma sistemática de ser agente de Satanás, tus decisiones tienen que ser prontas y graves. Y cuando decimos que todos ofendemos, hablamos de recién convertidos, hablamos de algunos que tienen pocos años, hablamos de líderes en la iglesia y hablamos de pastores. Todos podemos pasar por ahí y todos tenemos que aprender. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.